Estás en azul profundo, el color de tu tranquilidad, en compañía de Yolo e Iván. Un espacio donde convergen formas de pensar, cultura y experiencia. Libérate, comparte y escucha. Acompáñanos. Hoy estaremos chuchoteando el tema la llanta ponchada. ¿A ti te ha ocurrido que se te ponche alguna llanta? Sí, yendo sola y acompañada. Ah, sí. A mí también se me ha ocurrido de las dos formas. En una ocasión yendo sola me tocó que afortunadamente sabía cómo cambiar la llanta. Ah, sí. Y yo no me di cuenta, pero pasó una persona en un carro al lado, me hizo la seña, me paré para revisar, era de día, era en un lugar seguro, entonces supe que no corría riesgo, porque esa es una de las cuestiones a considerar cuando alguien te hace algún señalamiento de algo. Más de no, ahora, ¿no? Creo que antes no era tan así. Y ahora, dependiendo de la zona la y hora, de todo, pero sí hay que tener ciertas precauciones, como quiera que sea. Sí. Pero esa vez era muy temprano, iba al trabajo, me avisaron, me detuve, vi que efectivamente la llanta estaba... ¿Y no estaba... sentías tú una diferencia en tu llanta ponchada? Pues no, en ese momento ¿Era de no atrás me di cuenta. o de Es que como que iba más baja, pero no estaba toda rota, no estaba destrozada. Okay. Entonces me detuve ya, empecé a sacar las cosas, ¿Y tú la cambiaste? Empezarla a cambiar, y en eso se paró un chico en un carro atrás y se bajó. Excelente. Acá. Siempre hay como un galán, caballero, ¿no? Que ayuda. Así ayudarme. ¿Y eso te gustó o te pareció como que...? Pues a mí no me molestó, ¿no? Pues como quiera que sea, me ayudó a la cuestión de que pues sí está muy apretados los... Sí, porque ahora de repente pernos, no sé, parecería que si lo hacen habría que no le gustara, ¿no? Diría como... Sí, no, yo creo que depende de cada quien. A mí no me molestó, a mí sí me... Sí, y en lo personal creo que no se debe perder. Yo agradezco que se haya parado esta persona a ayudarme. Lo hubiera podido hacer yo, porque sabía cómo hacerlo. Lo cual también creo que todos debemos aprender, porque conforme ahí fue en un momento en el que era temprano, o sea, todas las condiciones se dieron de que si aún si yo no hubiera sabido cambiarla, había mucha gente que pasaba, era de día y todo, y alguien me hubiera terminado ayudando. Pero si tú sabes, si te ocurre en una situación donde no hay nadie, pues tú lo sabes hacer. Sí. ¿Y dónde fue que aprendiste a cambiar llantas? Ah, ya, cuando estudiaste mecánica. En mi taller de mecánica motriz en la secundaria. Bueno, sí. A ver si te dejó algo. Ajá. Aunque después ahí hubo alguien que también me recordó todo lo que debía de hacer, perfecto. Y no debía de hacer, y cómo incluso desmontarla, porque la tienes que jalar como parejita, si no como que se atora. Sí, tienes luego pues los carros tienen ya ¿seguro? Un seguro, ¿no? ¿Cómo se llaman estas? Las tuercas. Hay una que está... Sí, hay una que está bloqueada con otra pieza adicional, sí, para que evitar robos de las llantas. Y entonces, si no traes esa pieza, también no puedes cambiarla. Así es. Pero bueno, así fue. Me ayudaron y ya después me fui al trabajo. Y no ¿Esa fue la primera vez? Esa fue la primera vez que a mí me ocurrió estando sola. Ok. Pues fíjate que a mí me ha ocurrido muchas veces. Bueno, primera y última, afortunadamente. Sí, qué bien. Para mí han habido varias. Recuerdo algunas realmente sin importancia, pero relevantes en algún momento. Por ejemplo, una vez teníamos que salir de la casa súper temprano. Yo tenía un auto ya viejito, un Tsuru 92, y el cual quise mucho ese auto, la verdad que lo quise mucho, pero como un auto viejito, que yo le voy a llamar mi clásico, tenía sus detalles. Entonces a veces
se quedaba sin batería, no sé por qué, porque la batería a veces se la cambiaba y tenía como por ahí una falla, ¿no? Ya de acorde a su edad. Entonces, resulta que una mañana teníamos que salir tempranísimo para llegar al trabajo en la casa y salimos empujando el coche porque no tenía pila. Una vez que el auto ya avanzó y comenzó a caminar, nos dimos cuenta de que dos de las llantas estaban bajas, ¿no? Estaban como ponchadas, por así decirlo. Y fue toda una anécdota porque ahí estábamos inflando, como ya me había pasado, yo traía una bomba con las que Para inflas las bicicleta. llantas de bicicleta, entonces estaba ahí bombeando y bombeando la llanta. Pero imagínate, Haciendo gym en la sí, no, mañana. imagínate además con la prisa, los autos pasando, luego generalmente pues te vas a arreglar el trabajo, entonces decía yo, no, pues siempre que me arreglo, eso sí es algo que siempre pasaba conmigo, ¿eh? Sí, sí. Siempre que me iba de alguna manera formal, algo le pasaba al Por auto eso que yo desde llevaba. entonces no te arreglas. No, por eso desde entonces ya, totalmente fodongo, para que sí, si pasa Nunca algo, le pasa nada al auto. nunca le pase nada, es como un seguro. Seguro, sí, astrológico, no lo sé. Pero bueno, pues esa fue una ocasión que me pasó. Y tengo una muy interesante. Esta fue en Bueno, una. hay dos. Sí, Bueno, son dos, pero. sí, hay que mencionar primero que hacíamos unos viajes muy largos en las Ajá, vacaciones sí. y nos desplazábamos desde el Estado de México Hasta Quintana Roo. hasta Quintana Roo, o Mérida. Sí, Veracruz, o hasta el otro lado, ¿no? así Y en es. estos trayectos larguísimos, siempre íbamos nosotros preparados con nuestra llanta de repuesto, bien revisada, Sí, inflada, todo, todo, por todo. cualquier El cosa. auto recién Y afinado. las llantas iban bien, Sí. iban con buen dibujo todavía y Sí, todo pues. para que no se patinen, para que esto, para que el otro. Iban súper bien. Y siempre, en Siempre cada se ponchaba viaje de una. regreso, una llanta se ponchaba. Siempre, siempre. Y de ida también. Esta que te voy a contar ahorita fue de ida. Bueno, se ponchaba una Sí, llanta y de las 4 llantas nuevas que llevaba el carro, había que cambiarle una y ponerle la de refacción ahí, sí, que no es, toda sí. pobrecita ahí, Sí, era la, que la que era la salvaba la viejita que noche. ahí iba salvando con su bastón, corriendo, la Sí, pobre, sí, como podía. Y finalmente eso nos sacaba del apuro, pero ya dejaba el carro que obviamente no iba bien y ya después tienes que alinear y hacer otro tipo de sí, cuestiones. Pues siempre regresamos con una llanta ponchada y esa llanta ponchada generalmente estaba destruida. sí. O sea, no era recuperable. Bueno, pues fíjate que ahí yo en aquellos tiempos, no sé si recordarás, que te comentaba que había como, eh, sí llegaba a haber incidentes en esas carreteras que tomábamos. Nunca, nunca creo que nos pasó a nosotros, pero llegamos a escuchar que tenías que tener precaución, sobre todo en ciertas zonas, ¿no? Sí, Que incluso había gente que aventaba objetos a la carretera para que se te ponchara la llanta y entonces pudieran asaltarte. sí. Entonces, sí era muy extraño la forma en que las llantas quedaban destrozadas totalmente. Sin embargo, yo una vez rodé una llanta ponchada y no fue mucho, habrá sido unos 500 metros, quizá un poco menos de un kilómetro, y se deshizo, ¿eh? Se deshizo la llanta. Entonces, también podría ser que la misma velocidad a la que vas sí destruya la llanta de manera que quede destrozada y haya sido nada más Sí, alguna cosa, influyen ¿no? muchas variables ahí, Sí, entre la velocidad, el inflado de la llanta. así Son es, muchos detalles, ¿no? Si está haciendo calor, si así hubo algo es. en el piso que de repente se le clavó y a lo mejor con eso se ponchó y luego pues a eso agrega el riesgo de que alguien lo pudiera hacer a propósito Sí, y bueno, no sé entonces ya le si. agrega sabor a la Ah, aventura. claro, pues que si no es que sería un aburrido, ¿no?
Aunque para mi punto de vista personal, los viajes en las carreteras de México nunca se me hicieron aburridos, ¿eh? Siempre a mí me gustaba mucho, que ya hablaremos en un chuchoteando de los lugares que te puedes detener en carretera y conocer. Pero siempre me gustó mucho eso de salir, entonces hasta todavía ahora, ¿eh? Aquí también me gusta mucho salir a carretera, es agradable, me siento bien. Y Pero te gusta manejar además, ¿no? sí, la anécdota que quería contarte es de una ocasión, no sé si te acuerdas, que era noche, íbamos saliendo de Veracruz y Tabasco, una de esas autopistas que en aquellos tiempos yo espero que ya no esté así, porque también de regreso pasó otra cosa, pero en otro viaje, en esa misma zona, por así decirlo, pero esas carreteras de aquellos momentos estaban, pero terribles. Entonces, esto que pasó, me acuerdo que era de noche, noche madrugada, creo que casi 1 o 2 de la madrugada, y no sé si te acuerdas que ibas dormida, yo iba manejando. Bueno, yo no me acuerdo que iba dormida, tú sabes que iba No dormida, te yo, acuerdas de yo que me te conté la acuerdo que me anécdota después. despertaste. Bueno, resulta de que vamos manejando y vienen dos trailers, era una vía de una carretera de 2 vías, entonces yo podía rebasar, no había problema. Rebaso el primero y más o menos como a 105 por ahí, 100, 105, y entonces voy rebasando al segundo camión a la mitad y justo ahí escucho cómo se explota la llanta, ¿no? Tronó la llanta y empiezo a oír el clásico toc, 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 toc. Y además de eso, también el volante se comienza a mover de forma extraña, Se tambaleó. jalándome hacia el tráiler. Mm, Entonces, yo lo que hice fue frenar, pero despacio. Ese también después se ve como un consejo de cómo hacerlo. Controlar bien el auto, controlar el volante y dejar que vaya bajando su velocidad despacio. Solo yo lo que hice fue prender los cuartos y hacer la señal de que necesitaba entrar, ¿no? Porque venía todavía el otro tráiler atrás, el primero ya se había pasado. Finalmente pude entrar, él se dio cuenta, le bajó la velocidad del tráiler, yo vio como el coche porque se movía como si estuviera brincando. Finalmente salimos, pero yo sabía que era una de las zonas que justamente habían comentado en algún momento que era muy peligrosa y que ahí ujú. había, Riesgo. esperaban a que te descompusiera el coche o algo y llegaban y pues te robaban, ¿no? Entonces yo estaba pues como muy acelerado. Recuerdo que salí de la pista como pude. Tú estabas profundamente dormida. Me bajé del coche, pero además siempre íbamos llenos de maletas, llenos de De cosas, cosas, sí. atiborrado. No había forma de que pudieras mover nada sin quitar y que se Rápidamente. cayera Sí, algo. era como un Tetris. Sí. Entonces salgo y como puedo te digo, oye, oye, rápido, se nos ponchó la llanta, necesito que me ayudes a cambiarla porque estamos en la zona más peligrosa donde nunca debió pasar esto. Y yo recuerdo que fui atrás a tratar de sacar las cosas y tú te quedabas ahí todavía como despertando o reaccionando, como que, quizá, ¿esto es un sueño o qué No, es? yo todavía ni abría los ojos. Sí. Entonces vuelvo a decirte, despierta que tenemos que hacer esto rápido. Y fue esa ocasión como que de las más, por así decirlo, Estresantes. estresantes. Finalmente, pues sacamos todo, recordarás, ahí sí ya te acuerdas, ¿no? Que sacamos Bueno, todo. yo recuerdo que cuando logré despertar, porque aparte fue un día que me quedé yo súper dormida, profundo, o sea, muy profundamente. Entonces, cuando me despertaste, o bueno, cuando intentaste despertarme, yo no me desperté. O sea, tú te fuiste a sacar las cosas, prácticamente sacaste la llanta, ya la empezabas a desmontar y yo apenas estaba reaccionando y Sí, dije, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Ok, entonces ya me fuiste casi, casi, me abres la puerta y me bajas a la fuerza. sí, para que ayúdame, échame luz mientras yo cambio esto. Sí, entonces me bajo a ayudarte, sí, pues echándote luz, pero tú habías puesto las intermitentes. Entonces, Así cuando es. finalmente reaccioné lo que estaba sucediendo, te dije, no, pues apaga las intermitentes, porque
también esa es otra de las cosas que suceden, ¿no? O sea, si de verdad se había ponchado la llanta porque era una trampa, que decían que a lo lejos En los luego puentes, estaba decía. la gente bebiendo Sí, a desde quien le los puentes se tocaba, y ve que entonces tú veían. pones las intermitentes, pues alcanzan a ver que justo ahí hay alguien que está parado Así y así es. es como te llegan. Entonces apagamos las luces Con el riesgo de arriesgándonos los a que camiones que pasara podría un tráiler alguno, que se abriera sí, un poquito más hacia la al acotamiento. hacia el acotamiento y nos golpeara, Así pero es. era mucho riesgo dejar las Así intermitentes es. prendidas. Entonces no estábamos sobre la carretera como tal, No, no. De hecho, estábamos muy afuera. pero Pero pues podría haber como sido que quiera que quisiera sea era un salirse riesgo. a Y yo descansar recuerdo o que nada algo. más escuchaba cómo pasaban y hasta sentía que jalaban Así, casi la te autopista llevaban. completa. Y ya yo te estaba echando luz nada más estamos totalmente oscuros echándote la luz en la llanta y tú ahí tratando de cambiarla lo más Lo más rápido rápido. Creo que sí posible. la cambié rápido, ¿eh? No recuerdo que hayamos tardado mucho. Sí, Pero finalmente, pues esa vez fue una de las más estresantes. Lo que te va dejando como experiencia para que llegue un momento dado en que tú puedas reaccionar de una forma triunfal, ¿no? Puedas salir de esa forma épica, por así decirlo, ¿no? ¿Recuerdas esa otra anécdota? sí, sí Mm, la recuerdo. Platícasela a la audiencia. Bueno, pues ese fue en otro auto que en el famoso Suru que comento, ¿no? El Suru color vinito que Sí, los surus teníamos. son bien rendidores Sí, en muchos son, aspectos. bueno, yo en lo personal quería mucho ese auto. Bueno, ese auto le cambiamos las llantas para ese viaje. Recordarás que las cambiamos nuevecitas las llantas. Sí, No se habían usado más que del lugar donde las pusieron a la casa y al viaje. sí, porque comprábamos llantas nuevas justamente para evitar cualquier Así incidente, es, no comprábamos las que ya están reparadas así es, para que nada de que de repente otra vez se le cayera el parche o lo que así fuera. es. Sí, entonces, que eso nunca lo he visto, ¿eh? Debe ser terrible si te llega a pasar, pero bueno, finalmente ya habíamos terminado el viaje, ya íbamos de regreso, por así Sí, pero eso decirlo. fue en otro viaje, no fue en el Eh, mismo viaje. no, no, eso fue en otro Sí, viaje. en otro Sí, viaje, porque sí. la primera anécdota fue con el Fue Fit, de un ida coche y en el diferente. otro fue uno de regreso, Fue un coche en el diferente, fue cual el veníamos Zuru. de noche, porque aparte, como queríamos aprovechar al máximo las vacaciones, Ah, sí, eso pasa todo no el tiempo. parábamos. O Así sea, es. seguíamos, o sea, bueno, sobre todo tú manejabas día y noche. Y luego al otro día, y cuando ya de plano te sentías cansado, entonces Ya, parábamos en algún lado, dormías un rato, que aparte padeces insomnio, entonces no necesitabas muchas sí, horas para recuperarte y seguíamos. Entonces hubo muchos momentos en los que estábamos viajando también en la oscuridad, en la noche, en así es. autopistas que no necesariamente estaban En las en mejores las mejores condiciones. condiciones, a pesar de ser de cuota. Sí, esa era de Y, las más y que además feas que luego hay, son la las verdad. más caras. También Sí, eso nos tocó ver, ¿no? Que a veces las autopistas más caras son las que estaban más estaban más descuidadas. feitas. No sé si ahora sigue Que igual, casi pero casi ni bueno. siquiera deberían de cobrar en esas porque no les Sí, hace más casi nada. pagártelo, Sí, oye, por casi casi usarla. pagarte por pasar por ahí. Oye, y qué bueno que me diste tú a Sí, 500 pesos sí, para que sí, te pares sí, a comer, darte tus viáticos. Sí, sí. pero bueno, entonces espero que no sigan así, ya nos contarán Yo creo que debe de nuestras haber de audiencias todo, si, pero ya si alguien nos siguen así esas platicará. pistas. Sí. Esta pista me acuerdo que fue, no estoy seguro si fue en Tabasco, Ya fue de regreso, ya habíamos pasado por Villahermosa sí fue por y íbamos entonces, Veracruz, sí, hacia Veracruz y fue en ese tramo, según yo. sí, Hubo un punto, no recuerdo sí, exacto no cuál, recuerdo tampoco bien cuál fue. pero supiste cómo encontrarlo, Bueno, digamos. esta es la parte que sirve como un tip, ¿no? Porque cuando llegamos, se poncharon dos llantas, se poncharon, de hecho, Ujú. recordarás. Entonces salimos de la autopista cuando sentí el golpe, y esa vez sí sé que fueron baches, los enormes baches que había poncharon las Sí, llantas.
Entonces salimos, una todavía Sí, pues eran más o pequeños menos, estanques. así es, Casi ahí había cráteres. agua y te podías Sí, meter a nadar. eran pequeños pozos de yacimientos ahí. Sí, Bueno, pues una de esas llantas sí se pudo mantener, como por así decirlo, como con vida, que de las dos que se poncharon, se pudo ahí inflándola, aguantó a llegar a donde tenemos que llegar a la caseta, y la otra se la cambiamos. Entonces cuando llegamos a la caseta, pero además ahí también pasaban los trailers súper rápido, ¿no? Entonces era como ujú, cámbialas rápido y muévete porque es peligroso. Llegando a la sí. Sí, caseta, pues decidimos no pararnos en no, donde había ocurrido el incidente que el podías hablarle incidente. Sí. no me Sí, acuerdo el número, porque pero cuando tú pagas la decota, en el ticket que te dan, incluso en el reverso dice que aplica un seguro. así es, Entonces se supone que si a ti se te poncha la llanta, tú te paras en ese lugar donde ocurrió, le hablas al teléfono que viene ahí al reverso del ticket este que te dan y van ahí a revisarlo. Pero nosotros estamos en una zona muy oscura, así es. de noche, ya que no nos queríamos arriesgar a que sucediera otra cuestión. Y entonces decidimos irnos a la siguiente caseta y desde ahí hablarle al del seguro. Sí, y fue Al del cuando, seguro que daba la autopista de cuota. así es. Bueno, pues aquí viene lo interesante porque cuando llegamos, no sé si recordarás a la caseta, le comenté al personal de ahí, oye, se me ponchó las llantas, entonces yo quiero ver que venga el seguro para que pues que me dé lo de mis llantas porque son nuevas, ¿no? Incluso traía hasta Sí, la factura, sí, ¿te acuerdas? porque es molesto, acabas de comprarlas que además no son tan baratas Sí, y todavía ni terminas el viaje y ya una ya se te ponchó porque la autopista está en malas condiciones. así es. Entonces fue cuando le dijimos a los chicos estos Ujú, de ahí de la caseta, oye, pues necesitamos que venga el seguro. Cuando llegó el del seguro, que se tardó bastante también, porque ¿te acuerdas que nos dijeron, se va a tardar yo creo que 2 horas? Bueno, no ujú. importa, ¿no? Esperamos. Sí, Y estuvimos era un buen rato, noche. Entonces, bueno, pero pero ya como sea, estábamos estabas en la en... caseta, estabas seguro, ¿no? Ujú. Y después que llegue el del seguro, pues supongo que su instrucción es de pagar lo menos que se pueda, ¿no? O así es como se manejaba. Entonces, cuando llega, lo primero que dice es, ¿por qué te moviste del lugar en el que pasó el incidente? Sí. ¿No? Porque dice, yo no sé ahora si tu llanta se ponchó de verdad ahí o no. Y yo le dije, bueno, pues es que había muchos baches, ¿no? Y él le dijo me decía que no sabía, que no podía pagármelo porque necesitaba haberle dado el lugar exacto o haberme quedado en el lugar exacto. Y dije, bueno, si lo que quieres es el lugar exacto, te lo voy a dar ahorita. Y me dijo, ¿cómo vas a hacer eso si ya no estás ahí? Le dije, bueno, a ver, permíteme. Mira, tomé los dos tickets. Dije, esta fue la hora en la que entré, esta fue la hora en la que salí. Yo iba a más o menos a 80 kilómetros por hora y hice una fórmula de que se usa en física, que es la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pero despejada. Entonces me dio la distancia obteniendo con lo que yo tenía los datos del tiempo y de la velocidad. Le dije, mira, no sé qué kilómetro es, pero del punto cero, o sea, de donde inicia la primera caseta, es más o menos a 35, 36 kilómetros. De ahí. Le digo, ¿qué kilómetro empieza aquella? Y me dice, bueno, aquella caseta creo que dijo, es el kilómetro 160. Dije, bueno, pues entonces más o menos fue en el kilómetro 196, 195 por ahí. Y entonces él habló por radio y se quedó así como, ¿qué estás diciendo? ¿No? Habla por radio y le dice al chico Que le de que le Ah, contestó, ya. que yo no sé quién fue, pero habló y le dijo, oye, quiero preguntarte si tenemos baches reportados en el kilómetro 190. Y dice, uy, desde el 191 hasta el 180 hay baches, todo el camino. Entonces dijo, bueno, ya, no hay más que hacer. Y me dijo, bueno, pues sí, te voy a dar tu pase para que te cambien tus llantas, ¿no? Te las reemplacen. Antes de irse me dice, oye, quisiera saber cómo hiciste para sacar ese dato. ¿Qué estudiaste o qué cosa es lo que tú sabes que nadie más sabe, ¿no? Por así decirlo.
Y le dije, pues esto nada más es física de secundaria, de preparatoria. Digo, bueno, porque es una fórmula que te dan cuando llevas esas materias de física, ¿no? Solamente haces el despeje, toma los datos y te sale el resultado. Ya estabas ahí casi dándole clases Ya, de física al bueno, seguro. pero además en ese tiempo yo sí era profesor de física, entonces pues era como más fácil, lo tenía muy fresquecito todo, sí. ¿no? Entonces finalmente pues sí, es una anécdota que quedó agradable para la historia porque pues la prueba está en que sí, Sí yo comprobé sirve. varias cosas. Primero comprobé que seguro si le compruebas sí te paga. Si le das los datos que necesita, te lo va a pagar. La otra es que comprobé que aquello que ves en la escuela en algún momento sí te va a servir, ¿no? No nada Sí, más sí es sabes como cuándo si sabes en utilizarlo qué momento y usarlo. sabes utilizarlo también. Así es. Y ese momento se dio con el de la llanta ponchada. Entonces esa fue creo que es la mejor anécdota que tengo de Llantas llantas ponchadas. ponchadas. Y espero no tener más, la verdad es que No, porque tampoco es agradable no. que se te ponche la llanta, menos en autopista y si es de noche y ya quieres llegar a donde vas y de Sí, repente tienes que bajar a hacer todo el sí, rollo del además del costo, cambiado, ¿no? Que ¿no? implica Ujú, también sí. comprar una llanta nueva, tienes que hacer la alineación, el balanceo Ujú. nuevamente, entonces pues sí. Pero bueno, pues esa es la anécdota que Sí, si tenemos. la compras diferente de las que ya tienes, Sí. también ya no queda igual. No, no, se comienza a hacer un Unas desbalanceo. tienen el dibujo más gastado que otras Sí, y es una serie importante de también tenerlas cuestiones para todas. traer tu coche bien, o Así sea, es. cuidarlo, ¿no? Al final te está moviendo para hacer todas tus actividades. Así es. Bueno, pues no sé si tú tienes alguna otra anécdota de una De llanta esto, ponchada. pues no, yo no Esperemos que tengo, no tengas nunca una más. afortunadamente. Aquí nos platicará la audiencia si lo han vivido y cómo, a qué se han ¿Cómo lo enfrentado, han qué resuelto? les costó trabajo, si les pasó algo divertido o no. A lo mejor alguien sí tuvo malas Se experiencias. utilizó en Esperemos que no, particular en ¿verdad? Pero, México los famosos gallitos. ¿Tú sabes cuáles son esos? ¿cuáles? Son las llantas que, por ejemplo, si te poncha una llanta y no tienes dinero para ir a comprarla, no tienes mucho dinero pues para una nueva y vas a Ujú, alguna vulcanizadora algo y les mm, decías, oye, ¿no tienes un gachito por ahí? O sea, una llanta de medio uso. Eso es lo que es un mm, gallito. no, De no medio sabía que uso se con las llamaba así. características que tiene tu coche y pues ya en lugar de costarte a lo mejor 600 500 pesos en aquel tiempo, pues te costaba 150 Ujú. 180 no 120. Depende del desgaste que tenía la llanta, ¿no? Los famosos gallitos. Yo llegué a usar un par de veces también. Entonces sí, he vivido muchas anécdotas con eso de las llantas. Sí, Tenemos una también si relación muy nos cercana. están escuchando en otros países, dependiendo de las carreteras, Así es, traer unas buenas llantas siempre es importante. así es. Entonces, Sobre todo platíquenos. acá, por ejemplo, ahorita que es invierno, hay que traer bien las Ujú. llantas apropiadas para invierno y en buenas condiciones para que Sí, asegurarse que estén bien ustedes y todo aquel que esté cerca de ustedes cuando manejan, ¿no? sí, Es porque importante. eres responsable de lo que Así tú vas es. manejando, las personas que van contigo, pero también las están en el momento en el que a ti te ocurren ciertas cosas. Así es. Bueno, pues Ujú. eso sería las anécdotas de chuchoteando con Hablando de cuando se poncha una llanta, los accidentes estos ¿no? con Bueno, las gomas. Muy bien. si no tienes Pues ninguna nos anécdota más que vemos contar, sería todo. en la siguiente transmisión. Bueno, a la próxima. Sin importar dónde te encuentres, si estás solo o acompañado, rumbo al trabajo, a la escuela o en casa realizando las tareas del hogar, chuchotea con nosotros sobre temas de la vida. Escúchanos, califica y comparte. Un podcast cada día.